Hola, ¿qué tal? Tengan ustedes buenos días, buenas tardes o buenas noches. Mi nombre es Pablo Andrés Hernández Soto. Soy residente de cuarto año de la especialidad de Imagenología Diagnóstica y Terapéutica con sede en el Hospital General Dr. Gaudencio González Garza del Centro Médico Nacional La Raza. El día de hoy presentaré el tema de colon 2 correspondiente al módulo del aparato digestivo del curso universitario de Imagenología. Los temas a tratar en la plática van a ser por parte de las neoplasias benignas, los pólipos, el espectro de poliposis colónica familiar y el síndrome de Garner, y por el lado de las neoplasias malignas, el adenocarcinoma. Como objetivos de la plática vamos a tener el conocer la epidemiología, la fisiopatología, manifestaciones clínicas y radiológicas tanto de los tumores benignos como los malignos del colon, entender la clasificación histopatológica de los pólipos del colon, el riesgo que conlleva detectarlos, tener información concisa sobre los principales síndromes de poliposis gastrointestinal y sus manifestaciones radiológicas, y por último, establecer la utilidad de los métodos seccionales para el diagnóstico oportuno y estadificación del cáncer colorectal. ¿Por qué va a ser importante hablar de estos temas? Bueno, pues el cáncer colorectal sabe que es el tercer tipo de cáncer más común en el mundo y la segunda causa de muerte de todos los tipos de cáncer. Por lo tanto, es un gran problema a nivel salud pública. Los pólipos adenomatosos, incluyendo los adenomas convencionales y los cerrados sésiles, están presentes en el 20 al 53% de las personas mayores de 50 años y todas estas son precursoras de cáncer. Bien, comenzando con la definición de los pólipos colónicos. Un pólipo es una lesión que protruye hacia la luz del lumen del colon. Proviene del griego pólipos, que significa que tiene muchos pies. Estas lesiones son más frecuentemente espontáneas, de un origen espontáneo, aunque también pueden estar relacionados a diferentes síndromes, como lo veremos más adelante. En cuanto a la epidemiología, tenemos que los pólipos son lesiones extremadamente comunes en pacientes adultos. Dependiendo de la serie que se consulte, se va a tener que los pólipos tienen incidencias desde el 20 hasta el 50% en pacientes mayores de 50 años. Observamos a mitad de la pantalla una gráfica en la cual se registra la incidencia de estas lesiones conforme a la década de la vida, viendo que pues son lesiones poco frecuentes en pacientes jóvenes, pero viendo que conforme va aumentando la edad del paciente, pues estos llegan a ser lesiones mucho más comunes. En cuanto a la localización dentro del colon, los pólipos son lesiones predominantemente localizadas en el lado izquierdo del colon, o también lo podemos denominar en el colon distal, llámese en el recto, en el sigma, en el colon descendente. Conforme los pacientes van aumentando de edad, también va aumentando la incidencia de lesiones del lado derecho del colon. La relación hombre-mujer está ligeramente cargada hacia el lado de los hombres con una relación de 1.5 a 1. En cuanto a la clasificación morfológica de los pólipos, vamos a tener dos tipos. El primero, el pólipo pediculado, el cual es una lesión dependiente de la mucosa colónica que está unida por un tallo fibrovascular delgado. Los pólipos sésiles son lesiones que también protruyen hacia la luz, son amplias y no tienen un tallo fibrovascular, o bien tienen uno, pero muy pequeño. Es importante definir el tamaño de los pólipos
ya sea por métodos seccionales o incluso por el uso de la colonoscopía, puesto que hay una relación directa entre el incremento del tamaño y el riesgo de que estos pólipos tengan una neoplasia en su interior. Y así podemos ver esta tabla en la que se muestra la clasificación de los pólipos en cuanto a su tamaño. Tenemos los pólipos diminutos, menores de 5 milímetros, los cuales tienen un riesgo ínfimo de neoplasia dentro de ellos. Están los pólipos pequeños, aquellos menores de 9 milímetros, que confieren un 0.1% de riesgo de desarrollo de cáncer. Los pólipos grandes, que son los de pues importancia clínica, tanto para su estudio como para su posible tratamiento. Y los pólipos pues más grandes, por arriba de 20 milímetros, los cuales pues ya tienen un riesgo pues más importante del desarrollo del cáncer. En cuanto a su composición histológica, los pólipos se van a dividir en 4 tipos principalmente. Los primeros son los pólipos neoplásicos. Estos son pólipos derivados de cualquier componente de la pared del colon, llámese tejido graso, tejido muscular, tejido fibroso. El origen más importante de estos pólipos neoplásicos va a ser de la propia mucosa, los denominados adenomas. Los segundos tipos en importancia van a ser los pólipos de tipo hiperplásicos, principalmente compuestos por los pólipos denominados cerrados. Otros tipos son los pólipos amartomatosos, los cuales son componentes importantes de algunos tipos de síndromes polipósicos, como por ejemplo el síndrome de Peutz-Jeghers y la poliposis juvenil. Y por último, vamos a tener a los pólipos inflamatorios, los cuales están íntimamente relacionados con procesos inflamatorios, como por ejemplo la enfermedad inflamatoria intestinal, y los cuales tienen bajo potencial maligno. En esta tabla se ilustra la clasificación de los pólipos en cuanto a su histología. Ya vimos que los más importantes son los pólipos adenomatosos, los cuales se subdividen en 3 tipos de acuerdo a su aspecto microscópico: los pólipos tubulares, los pólipos vellosos y los pólipos tubulovellosos. Los segundos pólipos o tipos de pólipos en importancia de acuerdo a su potencial maligno van a ser los pólipos cerrados. En épocas anteriores se pensaba que todos los pólipos cerrados constaban de pólipos hiperplásicos. Sin embargo, en años recientes se han creado nuevas subdivisiones de estos pólipos, dividiéndolos también en pólipos cerrados sésiles y pólipos cerrados tradicionales. Y los pólipos no adenomatosos, con mucho menos potencial maligno, van a ser los pólipos inflamatorios relacionados con enfermedades inflamatorias intestinales y los pólipos amartomatosos. Un adenoma se puede transformar en un carcinoma gracias a la acción o inactivación de diversos genes a lo largo del tiempo. Esta secuencia se denomina secuencia adenoma-carcinoma, en la cual se involucran distintos genes, como por ejemplo el gen APC, que se tiene que mutar en sus alelos tanto materno como materno, constituyendo la teoría del doble hit. El gen KRAS, un protooncogen, y el gen P53, un gen supresor de tumores. Todos estos en conjunto pueden llevar a la formación de carcinomas. Es de mencionar que la secuencia adenoma-carcinoma es responsable de la mayoría de los cánceres de colon. Una vía alternativa para la formación de lesiones malignas es la vía de la neoplasia cerrada, la cual involucra la mutación de genes reparadores del genoma. Se dice que esta vía se da en menos tiempo y es responsable del 15 al 30% de los cánceres colorectales. Comenzando con los pólipos más frecuentes, es decir, los pólipos adenomatosos, vamos a tener que estas son lesiones en su mayoría asintomáticas.
a menos que crezcan lo suficientemente como para producir obstrucción o bien hemorragia. Tienen como factores de riesgo distintos factores ambientales, como por ejemplo el consumo de tabaco, el alto consumo de carnes rojas y la edad avanzada. Esto, sumado con alteraciones que producen susceptibilidad genética, van a provocar la formación de este tipo de pólipos. La probabilidad de que exista un carcinoma dentro de este pólipo va a depender de dos cosas. Primero, de su tamaño y segundo, de su tipo histológico. Los tipos histológicos de los pólipos adenomatosos son dos. Primero, los pólipos adenomatosos tubulares. Estos son los pólipos más frecuentes. Se dan en el 65 al 80% de los casos. Usualmente son lesiones pedunculadas y tienen un menor riesgo de atipia. Y por otro lado, tenemos a los pólipos adenomatosos vellosos. Estos tienen una prevalencia del 10% y usualmente son lesiones sésiles y tienen más riesgo de tener atipia o displasia. En el otro extremo de las lesiones polipoides vamos a tener al adenoma velloso. Estas son lesiones que van a tener su superficie verrugosa, puesto a que tienen más del 75 al 80% de su superficie cubierta por epitelio velloso. Estas confieren un riesgo de malignidad mayor, puesto que si alcanzan más de 2 centímetros ya van a tener más del 50% de probabilidad de tener carcinoma en su interior. Además, estas lesiones son más probables que tengan manifestaciones clínicas como el sangrado o la diarrea. Los pólipos del colon se pueden diagnosticar por diferentes métodos, comenzando por la colonoscopia. Esta es una prueba diagnóstica invasiva en la cual se introduce un colonoscopio a través de todo el colon. Esta es considerada la prueba gold standard. Tiene como principal ventaja que además de ser diagnóstica, también puede llegar a ser terapéutica. Como desventaja es que necesita de sedación del paciente y que no es una prueba diagnóstica perfecta, ya que tiene una tasa de error más o menos del 22%. En cuanto a los métodos radiológicos, tenemos de primera instancia al colon por enema, el cual se utiliza con una técnica de doble contraste. Tiene como ventajas que es una prueba diagnóstica barata y detecta la mayoría de las lesiones significativas. La colo-TC es otra técnica diagnóstica que utiliza radiación ionizante y sobre todo se utiliza en aquellos pacientes los cuales se niegan a la realización de la colonoscopia o bien aquellos pacientes que tienen un alto riesgo anestésico. Esta detecta la mayoría de las lesiones significativas y solamente tendría como desventaja que requiere cierto grado de expertise por parte del radiólogo que interpreta el estudio y que también se requiere el software adecuado en el equipo de trabajo. La resonancia magnética también es un método de estudio que se puede utilizar. Tiene una alta resolución para la distinción de tejidos, pero no es un método de estudio que se utilice con regularidad. En esta tabla se resumen los diferentes métodos diagnósticos validados como métodos de cribado. Se mencionan las ventajas, las limitaciones y el intervalo entre la realización de uno y otro estudio. En esta lista tenemos a dos métodos diagnósticos radiológicos, a la colo-TC, la cual se puede realizar en un intervalo de tiempo de 5 años, y al enema de vario de doble contraste, también validado para la realización cada 5 años y la detección oportuna de pólipos o bien de adenocarcinoma. Otros por mencionar está la colonoscopia, que como bien se dijo, conlleva cierto riesgo de complicaciones tanto por perforación como por el riesgo anestésico. Es por eso que el intervalo de examinación de este método es de 10 años. Otro método es la sigmoidoscopía flexible, que también es un método invasivo, pero un poco más sencillo de realizar y con menos riesgo de complicaciones. Este se realiza cada 5 años. Las pruebas de detección de sangre oculta en heces, como la prueba de Guayaco y las pruebas inmunológicas, se realizan una vez al año.
Comenzando con la evaluación de los datos obtenidos por los diferentes métodos de imagen, vamos a comenzar con el colon por enema, el cual, además de que nos permite la detección de lesiones polipoides, también nos permite diferenciarlos en pólipos sésiles o pólipos pediculados. En la imagen de la izquierda observamos una magnificación de un estudio de colon por enema con doble medio de contraste, en la cual se observa en la topografía del colon transverso una imagen redondeada de bordes definidos y con un doble contorno, el cual hace recordar el aspecto de un tipo de sombrero llamado sombrero bombín, en la cual la cúpula corresponde a la cabeza del pólipo y el ala corresponde a su base. Esta es la expresión radiológica de un pólipo sésil visto de frente. En la imagen de la derecha observamos una imagen radio-opaca circular que tiene en su centro otra imagen circular radio-opaca, la cual hace recordar el aspecto de un sombrero de charro visto desde arriba. Esta es la expresión radiológica de un pólipo pediculado, en la cual el círculo interior corresponde al tallo del pólipo y el círculo externo corresponde a su cabeza. Es importante poder reconocer ciertos patrones radiológicos que nos hagan pensar en que una lesión polipoide está teniendo una transformación hacia un epitelio velloso, es decir, cuando una lesión está incrementando su riesgo de tener carcinoma en su interior. Vemos en esta diapositiva dos ejemplos de imágenes polipoideas que tienen mayor riesgo de malignidad que las vistas con anterioridad. Del lado izquierdo observamos en una magnificación de un estudio de colon por enema una imagen de efecto de llenado circular, la cual tiene en su interior diferentes depósitos de contraste de morfología reticular, algunos nodulares, confiriéndole un aspecto como frondoso. Este aspecto frondoso nos hace recordar el aspecto de una coliflor. Esto en relación a un adenoma velloso con un aspecto polipoideo. No todas las lesiones tienen este aspecto polipoideo, como lo podemos ver en la imagen del lado derecho. En esta imagen observamos también una magnificación de un estudio de colon por enema, en el cual se observa una lesión de bordes lobulados. En su mayoría se trata de un defecto de llenado y que en su interior tiene imágenes reticulares de depósitos de contraste, confiriéndole este aspecto frondoso. También se ha denominado estas lesiones que no son de tipo polipoideo, sino que son más planas, sésiles, como lesiones de tipo alfombra. Los pólipos del colon los vamos a poder identificar como lesiones redondeadas de bordes bien definidos dependientes de la pared del colon y que protruyen hacia la luz del mismo. Las podemos identificar tanto en tomografías convencionales como en las colotomografías. Del lado izquierdo vemos un ejemplo de una tomografía abdominal con aplicación de medio de contraste intravenoso, en la cual se observa en la topografía del colon sigmoides una lesión redondeada isodensa a tejidos blandos de bordes bien definidos. Normalmente en las tomografías abdominales convencionales no se llegan a identificar este tipo de lesiones polipoideas, a menos que éstas ya hayan alcanzado un tamaño considerable o incluso cuando condicionan alteraciones en la arquitectura de la pared, momento para el cual tal vez ya sea demasiado tarde y sea una lesión ya con un carácter maligno. El objetivo de la colotomografía es la identificación de lesiones en estadios más precoces. Esto lo realiza mediante la aplicación de medio de contraste negativo dentro del colon para así poder definir mejor las lesiones en su lumen, como lo podemos ver en esta imagen del lado derecho, en la cual es el mismo paciente que observamos en la otra imagen. Vemos la misma lesión ubicada en el colon sigmoides, pero en la cual podemos identificar bien la base amplia de esta lesión, que es isodensa
pertenece a tejidos blandos, dependiente de la pared y que tiene una protrusión con bordes bien definidos. Esto en relación a un pólipo sésil. La evaluación de los pólipos por Collo-TC se basa en la evaluación en 2 dimensiones y la evaluación en tercera dimensión, con sus reconstrucciones. La primera nos sirve para realizar una evaluación de la morfología de las lesiones, su tamaño, mientras que la segunda nos permite una navegación a través del colon similar a la que se realiza en un estudio de colonoscopía. Como podemos ver en este ejemplo, en el cual se observa una lesión polipoide de bordes lisos, de una base amplia en relación a un pólipo sésil. En medio vemos su reconstrucción en 3D y por último vemos la misma lesión representada en el estudio de colonoscopía. Observamos en estas imágenes un claro ejemplo de la evaluación de 2 tipos de lesiones polipoides. En la imagen de en medio observamos una magnificación de un estudio de Collo-TC en la cual en la base del lumen, en la topografía del ciego, se observa primero una lesión polipoidea que tiene una protrusión hacia la luz intestinal con un cuello estrecho y una base amplia, en relación a un pólipo pediculado. En su parte antimesentérica también se observa otra lesión. Esta es plana, de bordes lobulados, apenas por arriba de la superficie de la mucosa y en la cual vemos en su interior diferentes y múltiples depósitos de contraste pequeños y reticulares, los cuales nos recuerdan a lo que observábamos en aquellas lesiones que los denominábamos lesiones en alfombra. Y su comparativa en una ventana para tejidos blandos, en la cual también podemos observar pues estos depósitos de contraste reticulares. Vemos la visión en una reconstrucción 3D, en la cual podemos ver su relación íntima con una válvula conivente. Todos estos datos en relación a lesiones de tipo en alfombra, que como bien dijimos en diapositivas previas, en su mayoría se tratan de adenomas vellosos, los cuales tienen un potencial maligno elevado. El aspecto de los adenomas vellosos con aspecto polipoideo tiene características mucho más puntuales, como lo observamos en este ejemplo. Del lado izquierdo observamos un estudio de Collo-TC con ventana para colon, en la cual se observa una imagen ovoidea de bordes lobulados dependiente de la pared y la cual contiene medio de contraste en su superficie. Observamos esta misma lesión representada en la reconstrucción con 3D y su relación con las válvulas coniventes y su representación en el estudio de colonoscopía. Cabe resaltar que este tipo de lesiones sí o sí, tanto por el tamaño como por su aspecto en alfombra, con estos depósitos de contraste en su superficie, nos hace pensar en una lesión de alta posibilidad de malignidad. La evaluación de las lesiones polipoides por resonancia magnética, a pesar de que se trata de un estudio que no se utiliza con regularidad, nos puede dar datos importantes, como lo vemos en esta serie de imágenes, que se tratan de un estudio de resonancia magnética de adquisición sagital y ponderadas en secuencias de pulso T2, T1, T1 con contraste y secuencias de difusión, en la cual se observa una lesión dependiente del recto, la cual es de morfología ovoidea, de bordes lobulados, que depende de la pared y no va más allá, y es de una intensidad de señal intermedia. La secuencia de pulsos T1, cuando se observa la lesión con áreas de mayor intensidad de señal, ya bien nos pueden hablar de un cambio mucinoso de la naturaleza de la lesión, o bien nos puede hablar de un aumento en la tasa de celularidad que existe dentro de la lesión, es decir, nos habla de agresividad de esta lesión. Otro de los datos
que nos pueden ayudar para definir si las lesiones tienden a ser malignas o más agresivas es la captación de medio de contraste tras la administración del mismo y también la restricción a la difusión en las secuencias de difusión. Todas estas imágenes en relación a un adenoma velloso. El objetivo de la descripción tanto de la morfología como del tamaño y de las relaciones de las lesiones polipoides que nosotros encontremos por los diferentes métodos de estudio tiene como objetivo realizar recomendaciones en cuanto al manejo y seguimiento de las mismas. Existen algunas herramientas que se han creado para simplificar estos datos, como la que está ejemplificada en esta diapositiva, la cual se ha creado por el Colegio Americano de Radiología denominada C-RADS, C por colon, y por los hallazgos que se encuentran en el colon. Esta describe los hallazgos encontrados en las lesiones polipoideas, sus características y da recomendaciones para el seguimiento o para el manejo. Divide a las lesiones desde el C0 hasta el C4, siendo que el C1 son lesiones que no superan los 6 milímetros de diámetro, C2 lesiones intermedias que van desde los 6 hasta los 9 milímetros, en los cuales se recomienda la realización de una colonoscopía posteriormente, y ya como lesiones mucho más sospechosas de tener carcinoma en su interior, las lesiones que superan los 10 milímetros. 4, que son lesiones que son francamente malignas. En cuanto al tratamiento de las lesiones polipoideas, existe cierto debate en si estas lesiones se tienen que retirar o no, dependiendo de su tamaño. En términos generales, casi cualquier lesión polipoidea identificada por métodos diagnósticos debe de ser removida. Cuando encontramos lesiones menores de 5 milímetros, podría llegar a darse seguimiento de la lesión para ver que ésta no crezca, o bien realizar una toma de biopsia y determinar si es que se trata de una lesión tubular o vellosa. Las lesiones de 6 a 9 milímetros casi siempre se tienen que resacar, mucho más las que van más allá de 10 milímetros, puesto que usualmente ya tienen o cambios importantes vellosos o bien ya se tratan de un adenoma velloso. Ahora continuaremos con el subtema de los síndromes polipósicos, comenzando por el síndrome de la poliposis adenomatosa familiar, el cual es el más frecuente de todos los síndromes de poliposis del colon. Tiene una prevalencia de 1 en 5.000 a 7.500 personas. Es una enfermedad autosómica dominante y se da por mutación del gen APC, el cual se encuentra en el cromosoma 5. Como clínica vamos a tener numerosos pólipos en el estómago, en el duodeno y en el colon, tumores desmoides, osteomas y manifestaciones dentales. La característica más distintiva de la poliposis adenomatosa familiar es eso, la formación de múltiples, inclusive cientos de pólipos a lo largo de todo el colon, los cuales conllevan un riesgo bastante alto para el desarrollo de cáncer. Se dice que la mayoría de las personas con este síndrome va a tener cáncer de colon de los 45 a los 50 años. Vamos a ver estos dos ejemplos de estudios. Primero, un estudio de colon por enema con doble contraste, en la cual observamos múltiples, innumerables defectos de llenado de diferentes morfologías a lo largo de todo el trayecto del colon, y señalado con dos flechas amarillas una irregularidad en el borde del colon en relación a un paciente con poliposis adenomatosa familiar que desarrolló un carcinoma del colon. Y bueno, esto también se puede identificar mediante tomografía, como lo podemos ver en la imagen de la derecha, en la cual también en la topografía del colon se pueden observar numerosas lesiones polipoides irregulares. Las manifestaciones de esta enfermedad no solamente se van a encontrar en el colon, sino que existen manifestaciones extracolónicas. Por ejemplo,
dentro del propio tracto gastrointestinal las vamos a encontrar pólipos en el estómago, en el 30 al 100% de los casos, y en el duodeno también. Otra distinción es la presencia de osteomas, que son tumores dependientes del hueso, y alteraciones dentales, específicamente los dientes supranumerarios. Otra de las características distintivas de este síndrome son la aparición de tumores desmoides, los cuales van a aparecer sobre todo posterior a la realización de cirugías abdominales, pues porque, por ejemplo, por la remoción de un pólipo. Estas van a ser lesiones lobuladas de bordes irregulares dentro del mesenterio, las cuales pueden provocar obstrucción, pueden provocar compresión de estructuras aledañas y las podemos encontrar tanto en su versión focal como también en unas lesiones más infiltrativas. De hecho, esta es la segunda causa de muerte de los pacientes con poliposis adenomatosa familiar por atrás del cáncer de colon. Previamente se pensaba que el síndrome de Gardner y la poliposis adenomatosa familiar constituían entidades separadas. Sin embargo, hoy en día se sabe que el síndrome de Gardner es solamente una variante de la enfermedad previamente expuesta. Consta de una tríada de múltiples osteomas, poliposis colónica y tumores mesenquimales localizados en la piel y en los tejidos blandos. Y así como la poliposis adenomatosa familiar, también tiene un tipo de herencia de tipo autosómica dominante. Para vigilar el comportamiento de los pólipos de estos pacientes, se va a tener que realizar colonoscopías desde edades muy tempranas. Se recomienda que estas comiencen desde los 10 a los 12 años con sigmoidoscopías de manera anual. También se tienen que evaluar otras neoplasias relacionadas con esta enfermedad, como el cáncer duodenal, gástrico, evaluado a través de endoscopía, el cáncer de tiroides y el hepatoblastoma. Comenzaremos con el tema de cáncer de colon. Vamos a ver que esta enfermedad es de suma importancia para la salud pública, puesto que se estima que en poblaciones como la de Estados Unidos, el 5% de toda su población va a desarrollar cáncer de colon en algún momento de su vida. También es importante puesto que más o menos el 50% de los factores de riesgo que conllevan a la enfermedad son factores de riesgo modificables. Y bueno, es de importancia saber que el 95% de todas las neoplasias del colon se van a tratar de adenocarcinomas. Este mapa muestra tanto la incidencia como la mortalidad a nivel mundial del cáncer de colon. Como podemos observar, la mayor parte tanto de la incidencia como de la mortalidad se distribuye en aquellos países con mayores ingresos. Nuestra zona, es decir, la zona de Latinoamérica y del Caribe, no tiene tan alta ni incidencia ni mortalidad en comparación con otras áreas alrededor del mundo. Como lo vemos mostrado en estas gráficas de pastel, observamos del lado izquierdo la incidencia de todas las neoplasias a nivel mundial y vemos que el cáncer de colon se encuentra en el tercer lugar, por atrás de las neoplasias de mama y de pulmón. Y en cuanto a muertes por año, el cáncer de colon se encuentra en segundo lugar, solamente por detrás del cáncer de pulmón. Hablando de nuestro país, vamos a ver que al año se diagnostican aproximadamente 200,000 casos de cáncer de colon al año. Si lo diferimos por estados, la tasa de mortalidad es más alta en los estados del norte, tanto para hombres como para mujeres. Esto probablemente por los factores de riesgo relacionados con los estados del norte y su proximidad con el país vecino Estados Unidos. Para la incidencia, en cuanto a hombres y mujeres sumados, vamos a ver que el cáncer de colon se encuentra en el tercer sitio por detrás del cáncer de mama y el cáncer de próstata. Para hombres se trata del segundo lugar en incidencia con un 8.9% de esta, y para mujeres cae en un cuarto lugar por detrás de los carcinomas de mama, de cérvix y tiroides. En cuanto a los factores de riesgo para desarrollar esta enfermedad, vamos a tener los más importantes, los cuales son los factores de riesgo modificables. Dentro de ellos se enumeran
al tabaquismo, el consumo alto de carnes procesadas, el consumo de alcohol, el bajo consumo de vegetales y la obesidad. Otros factores que se han relacionado ha sido la toma crónica de aspirina o antiinflamatorios no esteroideos, el uso de estatinas, el sexo masculino, la diabetes de tipo 2 y también las enfermedades inflamatorias intestinales. Como factores hereditarios tenemos al cáncer de colon hereditario o también cuando hay historia familiar de cáncer de colon. La localización del tumor en el colon va a ser de importancia tanto para la utilización de métodos diagnósticos como también para el pronóstico de la misma enfermedad. Así vamos a ver que la mayoría de los tumores del colon se van a dar en el colon distal, ya sea en el recto o en el colon sigmoide, con más del 50% de los tumores localizándose en este sitio, mientras que los localizados en el colon proximal, es decir, en el ciego y en el colon ascendente, corresponden al 25% de los casos. Esto es importante puesto que mediante métodos de estudio que evalúen la parte izquierda del colon, como son la sigmoidoscopía o el rectoscopio rígido, se pueden diagnosticar la mayoría de las lesiones. Sin embargo, se ha detectado que la incidencia de los tumores del colon, conforme va aumentando la edad, se van haciendo hacia el lado derecho. Y sí tienen peor pronóstico todos aquellos que están del lado derecho, puesto que llegan a tener mayores alteraciones genéticas, las cuales los hacen menos susceptibles de ciertos tipos de tratamiento. En cuanto a su aspecto de anatomía patológica, vamos a ver que macroscópicamente los tumores del colon distal, es decir, los que están en el ciego y en el colon proximal, son tumores polipoideos grandes y voluminosos, mientras que los encontrados en el colon distal son usualmente visualizados como constricciones anulares o con una morfología en servilletero. Microscópicamente, estas se van a encontrar a las glándulas con grados diferentes de diferenciación, las cuales secretan diferentes cantidades de mucina. Y en algunos tipos de tumores también podemos encontrar las denominadas células en anillo de sello. Para el diagnóstico del cáncer de colon, primariamente vamos a hacer uso de la clínica, la cual usualmente no es tan específica para este tipo de enfermedad. Puede haber dolor abdominal, sangre en heces, ya sea micro o macroscópica, cambios en el hábito intestinal, pérdida de peso y fatiga. Los estudios de laboratorio que son útiles en este caso no son tantos, pero uno de ellos es el antígeno carcinoembrionario, el cual su elevación nos podría hablar de dentro de otras posibilidades de cáncer de colon. Vamos a ver que la colonoscopía, así como en la detección de pólipos, es el estándar de oro, puesto que, además de ser un método diagnóstico, también nos permite la realización de toma de biopsias. Y bueno, lo correspondiente a la radiología, tanto la colonografía, colo-TC o la realización de resonancia magnética, son métodos de estudio con alta sensibilidad y especificidad que vamos a revisar a continuación. La siguiente tabla enlista los métodos diagnósticos utilizados con mayor frecuencia para el diagnóstico del cáncer de colon, haciendo énfasis primero en las pruebas de detección de sangre oculta en heces, como la prueba de Guayaco. Estas son pruebas muy rápidas, se pueden realizar con una periodicidad mínima, inclusive de un año, son baratas y tienen como desventaja que no son ni tan sensibles ni tan específicas para este tipo de enfermedad. Los métodos de estudio realizados por los médicos clínicos, en este caso por coloproctólogos, gastroenterólogos, como la colonoscopía, la sigmoidoscopía y la sigmoidoscopía rígida, tienen como inconvenientes de que si se encuentra una lesión muy grande, no se va a poder avanzar el dispositivo más allá de esa lesión, quedando los diagnósticos incompletos. Y bueno,
por su parte, y por la parte de la radiología, pues tenemos a la colotc, que como ya vimos también en la evaluación de pólipos, pues se sirve de la utilización de aire como medio de contraste para la mejor definición de las lesiones dentro del colon. Una vez diagnosticado el cáncer de colon, es importante detectar la magnitud de esta enfermedad. Para tal caso, se utilizan diferentes escalas para la evaluación de las mismas. Una de las escalas más importantes es la clasificación de Dux. Esta clasificación es una clasificación bastante antigua que primariamente nos va a determinar la supervivencia a 5 años. Vamos a ver que esta clasificación va a dividir a la enfermedad en Dux tipo A, B, C o D, siendo la A una enfermedad que está limitada solamente a la pared. Puede estar en la mucosa o en la submucosa. Dux tipo B es un tipo de cáncer que ya se extiende hacia la muscular de la mucosa o inclusive a la serosa sin el involucro de nódulos linfáticos periféricos. El Dux tipo C es una lesión que ya va a abarcar toda la pared y que además también tiene enfermedad en los ganglios linfáticos. Y la Dux de tipo D es una enfermedad metastásica. Además de que ya invadió toda la pared, también tiene la enfermedad o se ha diseminado a otros órganos. El Dux tipo A tiene una supervivencia a 5 años del 90%, la B del 70%, C del 30% y D del 5%. La escala de estadificación más comúnmente utilizada para la evaluación del cáncer de colon es la estadificación TNM, en la cual, como bien sabemos, utiliza 3 parámetros para la evaluación de la misma. La T, que evalúa el tumor, la N, los crecimientos ganglionares, y la M, la diseminación a órganos más allá del colon. Mediante la evaluación de estos 3 parámetros se van a definir etapas clínicas, las cuales nos van a servir tanto para la supervivencia, como lo vemos en este cuadro, como también para la definición del tratamiento. Los diferentes métodos de imagen que vamos a evaluar, ya sea tomografía, resonancia magnética o ultrasonido, van a ser de gran ayuda, sobre todo para la evaluación del parámetro de la T, es decir, del tumor. Es aquí donde tenemos que definir las diferentes capas que tiene el colon, viendo que tenemos en su capa más interna la mucosa, después la submucosa, la muscular propia y posteriormente la serosa, definiendo diferentes tipos de estadiaje en cuanto a la T, las cuales vamos a ir revisando más adelante con los diferentes métodos de estudio. Comenzando por los métodos de estudio por imagen para la evaluación del cáncer de colon, vamos a ver que el colon por enema es capaz de detectar casos de cáncer de colon en estadios tempranos. ¿Cómo los vamos a observar? Con características muy similares a las observadas en los pólipos, sobre todo en los pólipos con una transformación vellosa, como lo podemos ver en estas imágenes. Se observan defectos de llenado, de morfología irregular, de bordes rugosos, los cuales tienen depósitos de contraste reticulares en su interior. Como datos importantes o añadidos a los pólipos vellosos, también podemos encontrar irregularidades en el contorno del colon, lo cual nos hace pensar en que esa lesión, a pesar de que es pequeña como en este caso, ya tiene una transformación maligna. En la imagen del medio podemos ver también otra lesión irregular de bordes lobulados con un patrón reticular de depósitos de contraste en su interior, y esto sumado a una irregularidad en el borde de la lesión. Bien, también podemos encontrar pólipos que por más parezcan benignos. Es por eso la importancia de la realización de la biopsia o bien de la escisión quirúrgica de estas lesiones, como lo vemos en la imagen que tenemos en el extremo derecho, la cual se observa un defecto de llenado redondeado con una base estrecha en relación a un pólipo pediculado, pero el cual al análisis histológico resultó tener
carcinoma dentro del pólipo. Los estadios de cáncer de colon más avanzados suelen ser menos complicados de diagnosticar mediante el colon por enema. Vemos ejemplos de cáncer de colon en estadios avanzados evaluados por colon por enema. Del lado izquierdo observamos este estudio con técnica de doble contraste en el cual a nivel de la flexura esplénica se observa un gran defecto de llenado de morfología lobulada con depósitos de contraste irregulares, reticulares en su interior en relación a un gran tumor en este sitio. También podemos observar este tipo de lesiones sésiles no elevadas con depósitos de contraste irregulares en su interior, lo cual nos recuerda a las observadas en los pólipos vellosos en relación a adenocarcinomas de colon. Y bueno, uno de los signos más importantes o más conocidos es el denominado signo de la manzana mordida, como lo observamos en este estudio observado en la imagen de la derecha, en el cual, observado en el colon ascendente, se observa un defecto de llenado circunferencial que deja pasar solamente con un paso filiforme de medio contraste por en medio, en relación al signo de la manzana mordida, como un dato de adenocarcinoma en estadio avanzado. En general, el colon por enema tiene una precisión diagnóstica del 91% en los estadios tempranos, es decir, el A y B, y hasta del 96% en los estadios más avanzados. Una de las principales ventajas que nos da este método de estudio por sobre otros métodos invasivos como la colonoscopia o la sigmoidoscopia es la evaluación de tumores sincrónicos, los cuales no son tampoco comunes. Se dice que hasta el 5% de los casos de cáncer de colon puede tener un tumor sincrónico en otro sitio del colon, como lo podemos ver en estos ejemplos, en el cual se ven dos lesiones polipoideas expresadas como defectos de llenado irregulares de morfología lobulada en relación a un cáncer de colon sincrónico. O como también lo podemos ver en esta imagen, otras dos lesiones ubicadas en su proximidad, las cuales mediante el colonoscopio probablemente no se pudiera pasar más allá y por lo tanto nunca se pudiera haber evaluado. En cuanto a la tomografía computada, se va a observar los casos de cáncer de colon en estadios tempranos, sobre todo como engrosamientos murales asimétricos isodensos a los tejidos blandos. ¿Qué tanto el engrosamiento nos va a hacer pensar en una alteración? Se dice que el grosor normal de la pared del colon, si está bien distendida, tiene que ser menor a 3 milímetros. De 3 a 6 milímetros se considera un grosor de la pared indeterminado y más de 6 milímetros como un grosor de la pared anormal. En estadios más avanzados podemos observar este engrosamiento, pero de tipo concéntrico, lo cual es equivalente al signo de la manzana mordida. Otro de los signos que nos van a ayudar para identificar y para clasificar las lesiones va a ser la estriación de la grasa pericolónica, que si bien no son datos sensibles ni específicos, sí nos pueden hacer sospechar de la invasión a tejidos adyacentes, como los podemos ver en estas dos imágenes. Del lado izquierdo se trata de una tomografía abdominal con aplicación de medio de contraste intravenoso en fase arterial, en la cual observamos en la topografía del recto un engrosamiento irregular y asimétrico, y el cual no altera la morfología del recto. Esto en relación a un cáncer de colon en estadio temprano, el cual solamente está involucrando a la pared, no va más allá, probablemente detectándose como un estadio T2. Estadios más avanzados los vamos a observar como
como se ejemplifica en la imagen del lado derecho, como imágenes isodensas a tejidos blandos, las cuales deforman la morfología normal de las paredes del colon, tienen un reforzamiento importante y además también pueden tener ciertos grados de estriación en la grasa circundante. Este caso, visto en la imagen de la derecha, fue detectado posteriormente por anatomía patológica como un estadio T3. Si bien la tomografía computada no tiene la resolución suficiente para poder discriminar las diferentes capas del colon, sí podemos realizar una evaluación de la deformidad de la pared y con ello inferir cuál es la extensión del tumor en la pared del colon y en los tejidos circundantes. Una de las propuestas que han realizado diferentes autores es hacer una clasificación de las deformidades en leves, moderadas y severas, y con ello clasificarlos como estadios T1, T2, T3 y T3. En general, la especificidad de esta evaluación de la deformidad de la pared es del 77% para calcular el estadio de T comparado con estudios anatomopatológicos. Podemos ver estos tres ejemplos de tal caso. Del lado izquierdo vemos un estudio de tomografía de abdomen con administración de medio de contraste intravenoso, en el cual en la topografía del sigma se observa una lesión isodensa de tejidos blandos que protruye hacia la luz del colon. Observamos que tiene a su vez una deformidad moderada de la pared del colon. Posteriormente se realiza una reconstrucción coronal del mismo, en la cual se observa la misma deformidad del colon y asimismo estriación de la grasa circundante. Todo esto en relación a un tumor en estadio T3. Cuando encontramos engrosamientos circunferenciales, los cuales nos recuerdan al signo de la manzana mordida visto en los estudios varitados, casi siempre se va a tratar de un tumor en estadio T4, como lo observamos en este ejemplo del lado derecho. La evaluación de estadios tardíos es perfectamente bien caracterizable por tomografía computada, puesto que esta nos ayuda para la determinación de la afectación de tejidos circundantes, llámese grasa, peritoneo, hueso, y también la localización de lesiones a distancia, llámese metástasis, como lo podemos ver en este ejemplo, en el cual se observa una gran tumoración localizada en el recto, la cual es de morfología irregular, de bordes mal definidos y que tiene un reforzamiento importante tras la administración de medio de contraste. Vemos cómo esta lesión pierde interfase con las estructuras del sacro de manera posterior, también con los músculos piriformes a sus lados. Se observan adenopatías con sospecha de infiltración, así como más arriba, a nivel del hígado, estas lesiones hipodensas irregulares, muy probablemente en relación a metástasis. Todo esto en un caso de una enfermedad avanzada de cáncer de colon T4 o bien una DUX-D. La evaluación de los nódulos linfáticos en la evaluación del cáncer de colon se realiza principalmente mediante la determinación de su tamaño. Vamos a tener que todas aquellas adenopatías identificadas mayores de 1 centímetro van a ser sospechosas de tener un proceso infiltrativo en su interior. Otro de los datos poco más específico para enfermedad metastásica es la presencia de calcio en su interior. En general, la evaluación del tamaño no es un dato que nos dé mucha sensibilidad y especificidad, puesto que la precisión para la evaluación solamente con el tamaño va del 59 al 71%, lo cual quiere decir que adenopatías menores de 1 centímetro pudieran llegar a tener enfermedad neoplásica en su interior y adenopatías
más grandes de 1 centímetro pueden ser adenopatías benignas. ¿Qué puede aumentar la precisión diagnóstica? El evaluar la densidad de este crecimiento ganglionar, si se encuentra heterogéneo o si los bordes son irregulares o mal definidos. Esto nos puede hacer sospechar y aumentar la sensibilidad y especificidad de la determinación de enfermedad metastásica en los ganglios linfáticos. Vamos a ver que para la determinación de la N en el estadiaje del TNM, solamente vamos a determinar todos los ganglios linfáticos que se denominan como pericólicos, es decir, todos los que están en el trayecto de las arterias rectas que nutren al colon y los que van por fuera. Y se le va a dar un estadiaje de TNM de acuerdo al número de ganglios linfáticos afectados. Vemos dos ejemplos de afectación linfática por cáncer de colon en estas dos imágenes. Del lado izquierdo observamos en esta tomografía computada con aplicación de medio de contraste un engrosamiento leve de toda la pared del recto y en el mesorrecto, que es toda la grasa que está a su alrededor, se observan unos crecimientos ganglionares de morfología redondeada que aumentan su densidad tras la administración de medio de contraste y que no miden más de 1 centímetro. Sin embargo, después de la valoración anatomopatológica de estas lesiones, se determinó que sí tenían enfermedad neoplásica en su interior. Y en medio vemos otra imagen mucho más característica de una adenopatía con enfermedad metastásica en su interior, en la cual se observan diferentes puntos isodensos a calcio, los cuales están en relación a adenopatías con enfermedad metastásica en su interior. No es infrecuente que los estadios avanzados de cáncer de colon se manifiesten como complicaciones a nivel abdominal. Los tumores en el colon pueden causar desde perforación, datos de obstrucción intestinal, fístulas o invaginaciones intestinales. Vemos un ejemplo de 3 imágenes del mismo paciente. Las dos primeras son radiografías de abdomen en proyección anteroposterior, en la cual se observan como datos positivos un aumento en el diámetro del colon en toda su extensión y con la observación de una imagen radioopaca a nivel de la pelvis, la cual impide el paso de aire a zonas más distales y las cuales posteriormente en la realización de una tomografía se observó una deformidad de la pared del colon sigmoides con morfología en manzana mordida junto con la presencia de líquido libre intraperitoneal. Todo esto en relación a un cáncer de colon, la cual produjo una obstrucción intestinal. Vemos otros ejemplos de posibles complicaciones del adenocarcinoma. Del lado izquierdo se observa una tomografía abdominal en fase simple en la cual se observa una gran tumoración a nivel del recto, la cual pierde interfase con la vejiga en su parte anterior y con una comunicación entre ellas. Esto en relación a una fístula rectovesical producida por un adenocarcinoma en un estadio avanzado. En estas otras 3 imágenes se observa una gran tumoración intraluminal a nivel del colon transverso y en la cual se observa el signo de la diana en la imagen de la derecha, esto en relación a una invaginación intestinal, otra de las posibles complicaciones del adenocarcinoma. Dicho sea de paso, la primer causa de invaginación intestinal en los pacientes adultos va a ser justamente el cáncer de colon. El ultrasonido transrectal es una técnica de imagen útil para la evaluación de todos aquellos tumores que van 10 centímetros por encima del margen anal. Tiene una resolución tal que puede diferenciar las diferentes capas del colon y así poder brindar un mejor estadiaje de la T para la evaluación del TNM.
tiene una sensibilidad y especificidad muy similar, por ejemplo, a la resonancia magnética. En este diagrama vamos a observar las diferentes capas y cómo se observan en el estudio. La primera capa, que va a ser la más interna, va a ser una capa hiperecogénica y esta es en relación a la interfase que tiene el globo con las paredes del colon. Posteriormente se observa una capa hipoecogénica que hace referencia a la mucosa y a la muscular de la mucosa. La siguiente capa hiperecogénica hace referencia a la submucosa, posteriormente una capa hipoecogénica, que es la muscular propia, y la capa más externa corresponde a la grasa perirectal y a la serosa. Así vemos el ejemplo de un cáncer de colon en un estadio temprano evaluado mediante ultrasonido transrectal, en el cual vemos una tumoración vista en la parte posterior de la pared del colon, la cual es hipoecogénica y heterogénea y está invadiendo solamente la capa hipoecogénica que está en relación a la mucosa. Vemos en su parte externa una capa hiperecogénica en relación a la submucosa. Esto en relación a un tumor en estadio T1 únicamente confinado a la mucosa. Aquí vemos otro ejemplo en el cual observamos otra tumoración dependiente de la pared, en la cual sí vemos que está alterada la primera capa hipoecogénica, pero también no se observa una correcta diferenciación de la segunda capa, que es la submucosa. Este caso es un tumor en estadio T2, la cual ya está invadiendo más allá de la muscular de la mucosa. Este es un ejemplo de cómo este método nos puede ayudar para la determinación del T. Por su parte, la resonancia magnética tiene su principal utilidad en la evaluación de los tumores del recto y del sigma, dado que estas estructuras se encuentran fijas. Por lo tanto, con una adecuada preparación se pueden obtener imágenes en las cuales se pueda diferenciar de manera casi histológica las diferentes capas del recto. Primero vemos del lado izquierdo las diferentes capas del recto, las cuales son ligeramente diferentes a las observadas en el resto del colon. Y en medio vemos una imagen de un estudio de resonancia magnética ponderada en secuencia de pulso T2 con una adquisición transversal al eje del recto, en la cual vemos las diferentes capas. La capa más interna, hipointensa, está en relación a la mucosa. La siguiente capa, que está externa, está en relación a la submucosa. Posteriormente se observan otras dos imágenes hipointensas que correlacionan con la muscular de la mucosa. Toda la imagen periférica al recto constituida por grasa se denomina el mesorrecto. Y en la capa más externa se observa una capa hipointensa en relación a la fascia mesorrectal. Todas estas estructuras anatómicas son importantes para la realización de la determinación de la extensión del tumor y así poder definir un estadiaje del tumor, como lo vemos aquí en este diagrama, en la cual se observan las diferentes estructuras que se ven tomadas y cómo se clasifican. Además de la evaluación de las diferentes capas del recto, en resonancia magnética es importante la determinación de otras estructuras anatómicas. Esto es la fascia mesorrectal y la reflexión peritoneal anterior. ¿A qué se refiere con esto? Recordemos que el recto es una estructura totalmente retroperitoneal y está envuelta en su parte por una capa de grasa, la cual se denomina mesorrecto. Dependiendo del corte en el que hagamos el estudio, vamos a ver las diferentes estructuras anatómicas. En el recto bajo solamente va a estar rodeado por mesorrecto. En el recto medio, además de estar rodeado por mesorrecto, también va a existir
una reflexión peritoneal anterior solamente en su parte anterior, mientras que en el recto alto va a existir esta reflexión peritoneal tanto en la parte anterior como a los lados. Vamos a ver ejemplos de cómo se ve en la resonancia magnética. Primero vemos esta imagen en la cual se observa el recto. En su periferia se observa esta imagen hiperintensa en relación al mesorrecto y una imagen lineal hipointensa en relación a la fascia mesorrectal. Esto en relación a un corte realizado en el recto bajo. Del lado derecho observamos otra imagen en la cual se ve el recto rodeado en su parte posterior y lateral por el mesorrecto, una línea hipointensa más o menos gruesa en relación a la fascia mesorrectal y una línea delgada y tenue que termina en pico en relación a la reflexión peritoneal anterior. Esto en relación a un corte realizado en el recto medio. Y aquí vemos otra imagen de la resonancia magnética, pero esta adquirida en sagital, en la cual también se observa marcada con la flecha amarilla esta línea delgada, tenue, hipointensa que termina en forma de pico en relación a la reflexión peritoneal anterior. Todo lo que va por arriba ya se trata de la cavidad peritoneal per se. Por debajo se observa esta otra imagen hipointensa, un poco más gruesa en relación a la fascia mesorrectal. Bien, ¿y por qué es de importancia la identificación de estas dos estructuras anatómicas? Lo podemos ver ejemplificado en estas dos imágenes que corresponden a dos pacientes diferentes. Del lado izquierdo observamos una magnificación de un estudio de resonancia magnética ponderado en secuencia de pulso T2, en la cual se observa un engrosamiento a nivel del recto, el cual es asimétrico y es en relación a un cáncer de recto. Este está en contacto con una línea hipointensa circundante en relación a la fascia mesorrectal. Sabemos que estamos en el recto bajo, puesto que el recto solamente está envuelto del mesorrecto y de la fascia mesorrectal. El hecho de que el tumor esté solamente en contacto con la fascia mesorrectal lo transforma o se clasifica en un estadio T3 según nuestra tabla del DNM. Por el otro lado, y en la imagen de la derecha, se observa en este estudio de resonancia magnética ponderado en secuencia de pulso T2, otro engrosamiento asimétrico y podemos saber que estamos a nivel del del recto superior, puesto que observamos en su porción posterior una línea hipointensa más o menos gruesa en relación a la fascia mesorrectal y en su parte anterior una línea hipointensa más delgada en relación a la reflexión peritoneal anterior. Este engrosamiento en relación a un tumor del recto está en contacto e invadiendo la reflexión peritoneal anterior. Esta imagen, a pesar de que no está invadiendo a la fascia mesorrectal, la convierte automáticamente en un estadio T4. Por eso su importancia en este estudio. En su totalidad, la precisión para la evaluación de la T mediante resonancia magnética va a variar entre 63 y 94%. Esto va a depender sobre todo de cuestiones técnicas en la preparación del recto. Así bien, si encontramos una lesión solamente confinada en la pared, como la vista en esta imagen en el extremo izquierdo de la pantalla, o una lesión que está invadiendo solamente el mesorrecto, una lesión en el colon superior, la cual está afectando al receso peritoneal anterior, o bien estadios más avanzados, como los vistos en esta imagen, en la cual la tumoración en el recto ya está afectando a la próstata en su cara anterior, va a ayudar a los médicos tratantes para elegir el tratamiento adecuado para ese paciente en un estadio local avanzado. Es decir, pueden utilizar quimioterapia neoadyuvante, quimiorreducción o bien las cirugías llamadas
preservadoras de esfínteres, como la escisión mesorrectal completa. Todo esto con un resultado tanto en el pronóstico como en la supervivencia de los pacientes. En cuanto a la enfermedad metastásica, principalmente se va a utilizar la tomografía computada como un estudio de extensión para la localización de estas, con excepción de la enfermedad metastásica en el hígado, en la cual la resonancia magnética tiene una sensibilidad y especificidad mayor, sobre todo al utilizar medios de contraste hepatoespecíficos. Vamos a ver que la principal sitio de metástasis va a ser al hígado. El 50% de los pacientes con cáncer de colon van a tener ya metástasis en el hígado al momento del diagnóstico. Se van a ver por tomografía computada como lesiones irregulares de bordes mal definidos, hipointensas, inclusive tras la administración de medio de contraste. Le siguen en frecuencia los ganglios abdominales que están por fuera de los límites del colon en 39%, las metástasis en el pulmón en el 38%, las cuales se van a manifestar en los estudios de imagen como nódulos ya bien sólidos o subsólidos, obviamente relacionados con una tumoración en el colon, y también las metástasis en el peritoneo, las cuales se presentan más o menos en el 25% de las ocasiones, como lo podemos ver en la imagen de la derecha, en la cual se pueden observar distintas imágenes hipointensas irregulares en relación a implantes peritoneales. Con eso se da fin a la presentación, teniendo las siguientes conclusiones. Las características más importantes de los pólipos son: 1. El tamaño, 2. Su tipo histológico y 3. El grado de displasia. La colo-TC y el colon por enema son estudios validados para el cribado de pólipos y cáncer de colon. Las técnicas de imagen serán de utilidad en la evaluación de la extensión del tumor, siendo las más sensibles la resonancia magnética y el ultrasonido transrectal, sobre todo en tumores del recto. La tomografía computada es el método de elección como estudio de extensión para valorar las metástasis, siendo más sensible la resonancia magnética para todas aquellas lesiones hepáticas. Esta es la bibliografía utilizada para la realización de la presentación. Muchas gracias por su atención.